Hola, hola y bienvenidos a un video más en el cual estamos estudiando las profecías bíblicas. A lo largo de este video les he explicado de manera sencilla y rápida de lo que Dios nos quiere decir a través de las profecías y el trato que va a tener Dios con su iglesia, con el pueblo judío y con las demás personas. Entonces hoy les voy a estar haciendo una breve enseñanza de cómo saber que estamos en los últimos tiempos, porque vemos que desde el 2020 para acá el mundo no está igual, vemos que las cosas cada vez van peor y nos preguntamos, ¿algo está pasando? ¿Qué? Miro el mundo raro, las personas, la maldad cada vez crece más, ¿cómo vamos a vivir de aquí a 10 años si la maldad se va incrementado? O sea, nos planteamos tantas preguntas, pero aquí tenemos la respuesta y podemos ver de que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que mejor no veas este hasta que veas los anteriores, porque puede tender a confundirte un poco de lo que vamos a hablar. Pero si me has seguido desde el primer video hasta ahorita, entonces vamos a estudiar las señales que Dios ha dejado para que sepamos de que ya estamos en los últimos tiempos. Nos vamos a ir a Génesis 6. Sabemos que con Noé y el diluvio Dios siempre lo compara con los últimos tiempos. Entonces dice, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muchos predicadores agarran este versículo para decir que Dios le quitó años de vida a los humanos, en el sentido de que antes los humanos podían vivir 500, 900 años y aquí dice que 120 años. Entonces muchos predicadores dicen, no, les acortó la vida a las personas, ahora solo van a vivir a 120 años, pero eso es mentira, porque vemos que después de Noé hubieron un montón de personajes bíblicos que murieron de más de 120 años. Entonces, lo que en realidad nos quiso decir aquí es, aquí hay una perla escondida de la cual cuando uno empieza a estudiar la Biblia se da cuenta de que esos 120 años no son años normales, sino que son años del jubileo. Y eso lo encontramos en Levítico 25:10. Entonces, vamos para allá. Levíticos 25:10 dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, por eso es el año del jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y la cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere del suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra que comeréis. Así que podemos ver que en Génesis 6:3 no nos está hablando de 120 años normales, sino que nos está hablando de 120 años jubilares o jubileo, que es cada 50 años normales hay un año jubileo. Entonces, si uno en las traducciones originales dice 50 jubileos, no dice no dice 120 años en el Génesis 6:3, sino que dice 120 jubileos. Entonces ya sabemos que son 120 jubileos, o sea, cada 50 años normales es un jubileo. Entonces, para ver qué es lo que en la traducción original, qué es lo que nos está diciendo, es, no contenderá más mi espíritu con vosotros, porque de los cuales ustedes son carne, mas sus días serán 6,000 años. ¿Por qué 6,000 años? 120 por 50, que es el jubileo. Cada jubileo son 50 años. Entonces, si nos está diciendo 120, entonces lo multiplicamos por 50 y son 6,000 años. O sea que Dios le está revelando a Noé que la vida del hombre sería de 6,000 años. Ahora, ustedes me dicen, ¿y eso qué? O sea, ¿una persona va a vivir 6,000 años? No, ya le voy a explicar. Bueno, y les hice este dibujo para que podamos entender mejor. Esta es la línea de toda la humanidad. Esto es lo que ha pasado en todo este tiempo, desde Adán, Jesús y hasta nuestros tiempos. Ahora, ¿de dónde sacó esto? Nos dice la Biblia que le dijo a Noé, ya sabemos, ¿verdad? Que son 6,000 años. Sabemos en 2 de Pedro 3:8, que aquí lo tengo,
Dice: Mas, os amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿en cuántos días fue creado el mundo? Sabemos que fue creado en 6 días, y el séptimo Jesús descansó y contempló la hermosura de lo que había creado. Entonces, lo mismo es lo que ha pasado en la tierra. Desde Adán, acuérdense que esto es, ahorita es el calendario judío, no el calendario de nosotros, porque por eso aquí le puse que Jesús murió en el 33 después de Cristo. Entonces aquí tengo sí el calendario de nosotros, lo que ha pasado, estos datos históricos que han pasado en la Biblia, se los puse en el calendario nuestro, y acá abajo está el calendario judío. En el calendario judío ellos no van por el año 2023 como nosotros. Ellos van por el año 5993. Porque ellos cuentan desde la creación de Adán hasta nuestros tiempos. Nosotros vamos en nuestro calendario, vamos desde el año 0, que supuestamente cuando nació Jesús, y lo que está atrás le decimos tal antes de Cristo, 200 antes de Cristo. Y esto después de Cristo. Ellos no. Ellos van desde el 0 adelante. Entonces ahorita vamos, según ellos, vamos en el año 5993. Entonces, aquí puse desde Adán como el año 0. Los 1000 años, el diluvio con Noé fue en el 2348 antes de Cristo. Después vino Abraham, el nacimiento de Abraham, que fue en el 2008 antes de Cristo. La Torre de Babel, donde Dios confundió a la humanidad y que les dio los idiomas. El Éxodo, que fue cuando Moisés libertó al pueblo judío de Egipto, fue en el año 1491 antes de Cristo. Después podemos ver el primer templo que construyó Salomón en el 960 a.C. Esto de aquí para acá, toda esta información está en internet, está en la historia, y ustedes lo pueden verificar. La destrucción del templo por Nabucodonosor, que era cuando estaba bajo el imperio babilonio. Aquí los puse yo, los imperios. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor y el sueño de Daniel? Aquí está. Entonces puse por color en Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El imperio romano fue el más grande. Entonces aquí tiene la destrucción del templo, luego la reconstrucción del templo en el 516, cuando ya estaba el imperio medo-persa, que el rey Ciro dejó ir a Zorobabel para reconstrucción del templo y lo reconstruyó en el año 516 a.C. La reconstrucción de los muros, que eso fue Nehemías, cuando el rey Artajerjes del imperio medo-persa lo dejó salir para ir a reconstruir los muros. La primera enseñanza que les di, que son las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan? Que dijimos que 69 semanas habían pasado ya, que era desde la reconstrucción de los muros hasta la muerte del Mesías. Iban a pasar 69 semanas, que eran 69 por 7, 483 años. Esta es la profecía más exacta de la Biblia, que podemos ver que sí se cumplió como Dios le había revelado a Daniel. Y en el año 70 tenemos la destrucción del segundo templo por el emperador Tito. El emperador romano Tito fue en el 70 después de Cristo. Sabemos que Jesús profetizó esta destrucción antes de su muerte, que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esto es lo que se refería, la destrucción del segundo templo. Aquí el emperador Adriano en el 135 prohibió el judaísmo en Judea y le dispersó a todos los judíos y le cambió el nombre de Judea a Siria-Palestina. Entonces aquí donde empiezan ya los problemas, conflictos entre Palestina y Siria, porque el emperador Adriano sabía que siempre había una pelea entre los judíos y los palestinos. Entonces decidió cambiarle el nombre de judío a palestino porque sabían que eran sus archienemigos. Entonces por venganza lo hizo y dispersó al pueblo judío. El pueblo judío se quedó sin nación. ¿Por qué tengo aquí que se seca la higuera? Ya les digo. En Mateo 24, 29, que aquí está la venida del Hijo del Hombre, cuando los discípulos están preguntándole a Jesús cuándo iban a pasar estas cosas. Entonces en el versículo 32 dice:
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo que les está diciendo es, cuando la flor del mango empiece a echar, porque la flor de mango echa en el verano, ¿verdad? En Semana Santa. Cuando la flor del mango empiece a echar, el mango jade, sabes que la Semana Santa ya viene, es lo que les está diciendo. Cuando la higuera broten, sabéis que el verano está cerca. La higuera aquí representa a Israel. Entonces nos está diciendo que cuando Israel brote sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Todas las que nos enseñó, todas las que les preguntaron antes: oíres de guerra, rumores de guerra, mirad, no os turbéis, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Esto es cuando le están preguntando los discípulos a Jesús que cuándo sería la segunda venida de él. Entonces dice, y el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, ya vimos que cuando la destrucción del segundo templo por el emperador Tito en el 70 después de Cristo, y cuando el emperador Adriano prohibió el judaísmo en Judea y le cambió el nombre a Siria-Palestina, sabemos que se seca la higuera, o sea, Israel. Israel todo este tiempo pasó seca la higuera, pero dice que cuando vean reverdecer la higuera, es de que la venida del Señor está cerca. Entonces me pueden preguntar, ok, ya se secó la higuera. ¿Cuándo reverdece la higuera para saber que Jesús ya está cerca? Porque aquí nos dice en Mateo que cuando reverdezca la higuera, sabes que la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo reverdece la higuera? La higuera reverdece en 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que fue del 1939 a 1945, cuando Hitler se ensañó contra un pueblo que no tenía ni nación, no tenía nada, porque estaban dispersos por toda Europa, contra el pueblo judío, y sabemos que mató 6 millones de judíos, y lamentable eso, pero también sirvió para que en 1948, bueno, la ONU fue creada en 1945, y en 1948 reconoce a Israel como Estado. Y eso que hizo la ONU fue un escándalo para todos. Para empezar, por los palestinos, ya que sabían que había disputa de tierras. Entonces aquí podemos ver que reverdece la higuera. Cuando desde 1948, que se proclamó a Israel como Estado, en 1949 se dictó un edicto para que ya todo el pueblo judío que estaba disperso por toda Europa pudiera regresar en el 1949, y en 1950 reverdece la higuera, desde el 1948 a 1950 reverdece la higuera. Entonces, ¿qué sabemos? Que cuando Dios nos dijo en Mateo 24 que cuando iba a reverdecer la higuera, significaba que íbamos a estar a las puertas de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo reverdeció la higuera? En 1948 a 1950. Entonces, volvamos a leer. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es importante este versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. ¿Qué generación nos está hablando el Señor? Nos está hablando de la generación que vio reverdecer la higuera. O sea, del 1948 a 1950. Esa generación que nació en esta fecha, dice que esa generación no va a pasar hasta ver estas señales y la segunda venida de Cristo. Ahora nos dice, ¿cuánto dura una generación? Eso nos podemos ir al Salmo 90:10. Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y así en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, si la profecía nos dice
que el reverdecer de la higuera fue del 1948 a 1950, donde ya los judíos podían regresar libremente a Israel, y nos dice que no iba a pasar esta generación sin que pudieran ver todo esto, la segunda venida, el arrebatamiento, que no iba a pasar esta generación. Ya vimos que una generación son 70 años y 80 los más robustos. Entonces, si hacemos el cálculo, 1950 pongamos, más 80 años, el 2030. Usted que está diciendo de que la generación de 80 años en el 2030 va a fallecer, y si nos dice que esa generación no iba a fallecer sin ver todo lo que es el arrebatamiento y la venida de Cristo, ya podemos saber que estamos a las puertas. Entonces, ahí tenemos la primera señal de que ya es la venida de Cristo dentro de muy poco. La segunda señal es esa que les dije de Génesis 6:3, que dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ellos son carne, mas sus vidas serán 6,000 años. ¿Cuántos años desde Adán hasta donde estamos? ¿Cuántos años han pasado? 5,993. Aquí estamos, en el 2023, en el calendario de nosotros, en el del gregoriano, y el 5,993 el calendario judío. Han pasado 6,000 años. ¿Y qué dice el Señor? Que en 2 de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. O sea que de aquí a acá han pasado 1,000 años, para el Señor solo son un día. De acá a acá han pasado otros 1,000 años, 2,000 años, aquí el Señor solo sigue 2 días. Sabemos que el Señor creó al humano en 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo día, ¿qué pasa? Jesús descansó y contempló la obra de lo que había creado. El séptimo año, o el año 7,000, ¿qué es lo que va a haber? El milenio, que fue lo que estudiamos en el video pasado, que son los 1,000 años que Dios va a darle descanso a la humanidad después de 6,000 años en los cuales el humano ha vivido en guerra, ha vivido en hambrunas, en cosas malas. Entonces el año séptimo, o el año 7,000, Dios viene a instalar su reino sobre la tierra y a darnos esa paz que Él nos ha prometido. Igual, en su creación, creó al hombre en 6 días, el séptimo descansó. Para el Señor, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Estamos en el año 5,993, en el 2023. Y según lo que le dijo a Noé, el humano solo iba a poder estar 6,000 años habitando en la tierra. Si estamos en el 5,993, ¿cuántos años faltan para el año 7,000? Que es donde Dios viene a instalar el milenio. Faltan 7 años. Me está diciendo, Fabiola, entonces si estamos en el 5,993 y faltan 7 años para la segunda venida de Cristo. Sí y no. Porque recordemos que nuestro calendario, nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, no el calendario judío. Y el cambio del calendario gregoriano al calendario judío se pudo haber extraviado o no, como no van a la par, porque acuérdense que el calendario judío es lunar y el de nosotros es solar. Entonces ellos tienen menos días. Entonces siempre va a haber un desfase de 1, 2, 3 años, no sabemos. Pero sabemos, lo importante es de que la venida de Cristo está a las puertas. Tercera prueba de que estamos cerca del arrebatamiento. Podemos irnos a Oseas 6. Aquí lo tengo. Oseas 6 dice: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan sus pecados y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Importante el 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya sabemos que 2 días en la Biblia, cuando nos habla así, tan explícito, que para Dios 2 días son como 1,000 años. Entonces nos está diciendo que de la muerte del Mesías nos va a dar vida 2 días o 2,000 años, 1,000, 2,000. Y en el tercer día nos resucitará
y viviremos delante de Él. En el milenio vamos a reinar con Él, vamos a vivir con Él. Entonces Oseas nos está diciendo, nos va a dar vida 2 días, que son 2000 años, y en el tercer día, que es el tercer año, resucitaremos y viviremos delante de Él. Estos son perlas escondidas que el Señor nos deja, que hasta que uno estudia la Biblia, uno le puede revelar esa información. Con eso que me estás diciendo que si Jesús murió en el año 33 y nos dice que 2 días, o sea 2000 años, y que Él nos va a resucitar, me estás diciendo que dentro de 2000 años después de que Jesús murió, Él va a venir, o sea que Él va a venir en el 2033, sí y no. Por lo mismo regresamos a que sí, Él va a venir 2000 años después de que Él murió, va a volver a venir, pero como les dije, el calendario gregoriano y el calendario judío no están a la par. Entonces siempre tienen un pequeño desfase del cual no podemos aseverar las fechas exactas. Un claro ejemplo es aquí. Jesús no nació en el año 0, como se cree, y murió en el año 30, como se cree. Para empezar, no hubo año 0, sino que en el calendario gregoriano pasó del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo de un solo. Año 0 no hubo. Dice en Mateos 2:1 que Jesús nació en días de Herodes. Si buscan en internet, Herodes reinó del 37 al 4 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo está diciendo que Jesús nació en días de Herodes? Desde aquí vemos que no está en el año 1 ni el año 0. Y dice en Lucas 2:1 que el censo, cuando Jesús era bebé, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas 2:1, ¿verdad? Cirenio gobernó en Siria del 6 a.C. al 9 después de Cristo. Entonces sabemos que Jesús nació en la fecha en que ambos estaban reinando. Por eso pongo aquí. Herodes reinó desde el 37 hasta el 4 antes de Cristo. Y Cirenio dice que del 6 al 9. Entonces Jesús pudo haber nacido en el 6, en el 5 o en el 4 antes de Cristo. La fecha que más se estipula es el 4 antes de Cristo, que nació Jesús. Por lo tanto, Jesús murió de 33 años y contamos 3 años, del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1. 3 años. Año 0 no hubo, por lo cual se empieza a contar desde el 1. Y de aquí contamos 30 años para que nos dé la edad de Cristo, 33. Entonces vemos que Jesús murió en el año 33. Perdón, en el año 30, no el 33. Eso se cree, claro, tomando como que él nació en el año 4, que es el año que más creen los historiadores. Pero como les digo, él tuvo que haber nacido en las dos legislaturas de estos dos personajes. Puede ser en el 4, en el 5 o en el 6. Lo más se cree es en el 4. Entonces, lo cual Jesús en el año 30, él tenía 33 años. ¿Vieron cómo los dos calendarios no concuerdan en eso? Porque son diferentes. Yo en este se lo pongo en el 33 después de Cristo para que no nos perdamos. Como que Jesús nació en el 0 y fue en el 33. Pero sabemos que fue que andaba alrededor de estos años. Por eso les digo que esos dos calendarios tienen un desfase de 1 o 2 años que puede ser. Por eso las profecías no son tan exactas. O sea, sí son exactas, pero ya cuando las pasamos a nuestro calendario no son tan exactas. Entonces por eso no les puedo decir como va a venir en el año 2033 porque ya pasaron 2000 años, y eso no, porque como les digo, Jesús pudo morir en el 30 o en el 31 o el 29, etcétera. Pero sabemos que la venida de Cristo está muy cerca. Estamos por muchos años, pocos años de los cuales el Señor pueda venir. Por eso podemos decir, sea en el 2030 o 2033. Casualmente, si se fijan, en el 2030 también está la Agenda 2030 de la ONU, que es los que lo han leído, han sabido que pinta bonito, pero sabemos que detrás de ellos trae cosas ocultas, ¿verdad? Los que hemos sido entendidos y leemos eso, sabemos qué hay detrás de oculto. Entonces yo puedo poner que una zona de arrebatamiento de la iglesia o de posible tribulación puedan hacer estos años. O sea que ya estamos en años en rojo. Por eso es
la necesidad de conocer de estos temas para que sepamos que el Señor ya viene y no lo tomemos por tardanza, ya que Dios quiere que nadie perezca. Y bueno, recapitulando las señales que hemos leído, Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 6,000 años. ¿Cuánto? Desde Adán, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos a nada de años a cumplir los 6,000 años. Jesús dijo que en 6,000 años él iba a dejar que el hombre se gobernara por sí solo. Y que en el séptimo año, así como él en el séptimo día de la creación, él descansó y apreció su obra, entonces igual 6 años el hombre va a trabajar, o 6,000, y en el séptimo, que es el 7,000, Dios va a instalar su milenio. Segunda prueba. De la higuera aprended la parábola, en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola, que cuando ya su rama esté tierna, sabéis que el verano está cerca, y cuando veas estas cosas, sabéis que la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo reverdece la higuera? De 1948 a 1950, cuando la ONU reconoce a Israel como Estado, 1949, cuando se publica un decreto que los judíos pueden regresar a Israel, y en 1950, cuando los judíos comienzan a regresar. ¿Qué dice? Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Los que nacieron en estos años. ¿Cuánto es la edad de las generaciones? En Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 y 80, los más robustos. Por eso hicimos el año de 1950 más la edad de 80 en el 2030. O sea que esta generación que nació en 48 al 50, pónganle que el 2030 no va a morir sin ver eso que es la venida del Señor y el arrebatamiento. ¿Qué año? 2030. Se cumplen 80 años desde esta generación. La segunda prueba, Oseas 6. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos junto a él. 2 días, o como dice el Señor, que para él es un día, que para él un día es como 1,000 años, y como 1,000 años un día, en 2 de Pedro 3:8, un día o un milenio, 2 días, nos va a resucitar. O sea, 2,000 años después de su muerte, nos va a resucitar. Que Jesús viene 2,000 años después de su muerte. Cuarta prueba. Se encuentra en Lucas 10:25, donde nos habla de la parábola del buen samaritano. Creo que ya la hemos escuchado, de que a un hombre lo golpearon, lo asaltaron, y pasa un sacerdote, pasa un levita y pasa un samaritano, y fue el único que lo ayudó. Vámonos aquí, en el 23. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia al hombre que habían golpeado. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Miren qué importante es esto, 2 denarios. Y se los dio al mesonero, que es donde lo dejó, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, importante, si podemos ver, el mesonero es donde el samaritano dejó a la persona que habían golpeado. Y le dice, sacó 2 denarios. 2 denarios era el pago romano, que era de un día de salario, era un denario. Un denario era un día, equivalía a un día de salario. El mesonero es la persona que cuidó del que habían golpeado. Entonces aquí ejemplificamos el samaritano como Dios, que se lo fue a entregar al mesonero para que se lo cuidara. El mesonero representa a todos esos líderes espirituales, esos pastores, esa gente que anda cuidando de ovejas.
y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le está diciendo el samaritano, le está diciendo al mesonero que él iba a regresar y que se lo iba a pagar. Si podemos ver en los cristianos no vamos a pasar por el juicio del trono blanco, sino que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Entonces nos está diciendo que el tribunal de Cristo es donde Dios nos va a pagar todo lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces mire que aquí ejemplifica que Él se lo va a pagar, pero lo importante es de que dice sacó 2 denarios. 2 denarios, como les dije, equivalen a un día de salario. Un denario equivale a un día de salario. 2 denarios, 2 días de salario. Y ya sabemos que 2 días son 2000 años. ¿Qué le está diciendo el samaritano al mesonero? Le está diciendo que en 2000 años él regresa y él va a pagar, te va a pagar todo lo que hiciste por esa persona que estaba golpeada. O sea, a todos los líderes cristianos, a todas las personas, les está diciendo el Señor que en 2000 años regresa y que Él nos va a retribuir todo lo que hicimos en la tierra. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. 2 denarios. El pago de un día son 1000 años. 2 denarios, 2000 años. El mesonero regresa en 2000 años. Es una perla preciosa que nos encontramos en esta parábola. Y bueno, así, con estas 4 pruebas de que la venida de Cristo está muy, muy cerca, más de lo que la gente espera y piensa. Con estas pruebas me despido para que mediten en ellas y si no entendieron me pueden escribir en los comentarios. Si quieren una copia de los mapas que voy haciendo, de los dibujos que voy haciendo en cada video, también me pueden escribir y me dejan su correo y yo se los puedo enviar. Entonces, que Dios les bendiga.